Buenos días, mis queridos amigos y hermanos, o buenas tardes para muchos que están viendo esta presentación por el canal Bastián Ángel. Acomode su silla, puede tomar su lápiz, un papel, tomar apuntes, su agendita, porque hoy seguiremos estudiando la temática de la mujer adúltera, esa escena en Juan que ya hablaremos si es que está en los manuscritos, para los que sepan un poquito más de la historia, en qué manuscritos se encontraron, cuándo nació esta tradición, cómo se sabe y por qué se atribuye a Juan. Ya charlaremos un poco de eso, pero de momento vamos a rescatar las enseñanzas que nos brinda la historia. Habíamos visto el contexto, cómo la fiesta de los tabernáculos se prestaba para este tipo de situaciones y cómo lo que hizo Jesús de escribir en tierra tenía todo un trasfondo. ¿Ok? Entonces es interesante porque el lado de Galilea, que Jesús era un galileo que enseñaba como un rabino, normalmente decían que eran personas bajas, de poca educación. Eso era al norte de Jerusalén. Pero al sur es donde se encontraban la mayoría de rabinos, los de Judea, ¿no? Sin embargo, dentro de Galilea fue donde salió la mayor parte de discípulos de Jesús. Entonces era una causa de molestia para los fariseos, a tal punto que antes del capítulo 8, en el versículo 51, dice: Nicodemo viene y les dice a los fariseos: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin primero no le oye o sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues se levantó un gran profeta, y cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces viene la gran escena, ¿no? Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio, y poniéndola en medio, que era lo que se hacía para acusar a una persona, la ponían en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y acaban de citarle la ley a Jesús. Ahora atención, porque lo que estaban buscando era un motivo para juzgar según la ley. Recuerdan que se fueron cada uno a su casa. Nicodemo les dijo: ¿nuestra ley acaso puede juzgar a este hombre? No puede, porque el primero no le ha escuchado. Bueno, entonces necesitan escucharle para ver si él está infringiendo la ley de Moisés y así tener un pretexto para apedrearle a él también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Jesús dice: apedréenle, entonces van a decir: ok, está con nosotros, es parte nuestra, piensa igual que nosotros, pero podremos acusarle, ya que evidentemente el que no se ha presentado el hombre no han presentado al hombre, porque evidentemente si están en adulterio solo presentaron a la mujer. Entonces hay una serie de trampas allí, pero la mayor trampa es que de alguna forma, si Jesús llegase a decir no deben apedrearla, dice: entonces estás yendo en contra de la ley de Moisés, por lo tanto la ley te juzga a ti. Así que buscaban con la ley de Moisés juzgar a Jesús. Todo esto lo sabemos porque en el contexto se habían reunido los principales sacerdotes, los fariseos, diciendo: este está engañando, vamos a condenarle, vamos a apedrearle. Pero llega Nicodemo y les dice: no pueden hacerlo si primero no lo escuchan. Y le dice: ve a escudriñar las escrituras tú, pero acatan y cada uno se va a su casa y maquinan el cómo acusarle. Y al día siguiente pues sucede, y se dieron las cosas para que eso sucediera. Entonces, ¿qué responde Jesús a esto? Porque el versículo 6 nos aclara: yo no me estoy inventando que esa era la intención de ellos. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Muy bien, vamos a charlar un par de cositas sobre esto, porque hay mucho que extraer aquí, ¿bien? Ponte cómodo, podemos compartirlo juntos. En primer lugar, el acto de apedrear
viene de los egipcios. Israel tomó este acto de los egipcios. No crean que fue un mandato de Dios. De hecho, el mismo libro de Ezequiel y Jeremías dice que Dios en realidad los entregó a sus propios corazones para que anduvieran en sus propios caminos. El libro de Hechos capítulo 7, citando al profeta Amós, dice que se volvieron en su corazón a Egipto, por eso Dios los entregó a servir al tabernáculo de Moloc. Es decir, lo que en realidad sacaron como santuario para Jehová era toda una mezcla con cultos paganos del antiguo Egipto, de donde fueron esclavos. La lapidación nunca la ordenó Dios, para que lo tengan en cuenta de esta forma. No nace con el pueblo de Israel la lapidación. Ellos arrastran esto de Egipto. Para comprobarlo, podemos ver, por ejemplo, o sea, aparte de todo el estudio enorme que podemos hacer acerca de por qué se le llama que llevaron por 40 años el tabernáculo de Moloc, y fue a Moloc a quien ofrecieron sacrificios y no a Dios en el desierto. La misma tienda de campaña, la de Moisés, la de los candelabros, la de los panes de la preposición, la del arca del pacto, la misma, se le llama el tabernáculo de Moloc. Esteban le llama así. De la misma forma, los actos que se hacían, los juicios que se ejecutaban, como la lapidación, eran propios de Egipto. En Éxodo 8:26 dice, pero Moisés respondiendo dijo, no conviene que lo hagamos así, o sea, que vayan y ofrezcan sacrificios a Dios. Porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor, nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominable para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Se dan cuenta que ya le tenían miedo a los egipcios porque ya estaba la práctica de la lapidación, apedrearlos. Es más, todavía no habían llegado ni al monte Sinaí y estaban cerca de la peña de Horeb, y le dice Moisés, clamó al Señor, esto es Éxodo 17:4, clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Por poco más y me apedrean. Como pueden ver, tanto venía de Egipto como ahora Moisés tenía miedo de que la apedrearan porque ya conocía esta práctica que el pueblo ya tenía acostumbrado a hacer. Así que el apedreamiento, por supuesto, no viene de Dios. Es más, cuando Dios da estas, digámoslo así, leyes de apedreamiento, agrega una. Atención, porque esto lo explica Ezequiel cuando dice, le di leyes que no eran buenas, por las cuales no pudieran vivir, para alcanzarlos en la dureza de su corazón. Me explico. Esto se llama el Antiguo Pacto. Es un estudio que tenemos en el canal sobre todo el Cristo, el Pacto Eterno. Explicamos todo este asunto. Pero, básicamente, es ponerles una trampa en una encrucijada o en un dilema, digámoslo así, un dilema. El dilema sería que son dos leyes las que se dan, tanto que apedrees al que ha cometido la infracción, como que si tú matas a tu hermano, tú debes ser apedreado y muerto también. Y el que te apedrea a ti también debe ser apedreado. Entonces, las leyes no se pueden anular unas a otras, pero ¿qué lleva a eso? Lleva a que no se puede vivir por eso. O sea, en un momento Israel dijo, vamos a morir todos. Y eso está cuando vino un incendio en el tabernáculo, murió Coré, murieron los seguidores de Coré, murieron los otros que se pusieron de un lado, y el Señor estaba arrasando aparentemente con todos. Por supuesto, insisto, era el tabernáculo de Moloc que tenían en medio de ellos, no adoración a Dios. El que ejecutaba todo eso no era Dios, pero ese es otro tema. El asunto ahora es que si Dios te dice, ok, si a él comete algún pecado o tal infracción, él debe morir apedreado. Tú, si matas a tu hermano, tú debes morir apedreado. ¿Ok? Está incluido ahí el ojo por ojo, etcétera, etcétera. Que Jesús, por supuesto, contradijo más tarde. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Recuerdan? Jesús lo hizo muy determinantemente, porque no habían entendido la paradoja. Simplemente decían, este pecó, lo mato, pero no se dan cuenta que al matarlo estaban siendo ellos mismos culpables.
Les pongo otro ejemplo de una gran paradoja. Muchos creen que era Dios quien le daba la fuerza a Sansón para matar a los filisteos. Pero en la conversación que tiene el ángel con Manoah, nunca viene incluida la fuerza sobrenatural de Sansón. Léanlo, búsquenlo. El ángel nunca le dice que Sansón tendrá una fuerza sobrenatural, ni les explica que así liberará al pueblo. Es más, lo que sí les dice es que el niño será nazareo. Y nazareo no es ser nazareno, para que lo tengan en cuenta. Nazareo es un pacto que se encuentra en Números 11, si no me equivoco, pero ahí lo pueden buscar, el pacto del nazareato, donde hay una serie de cositas que suceden allí. Primero, el joven no puede beber vino, ¿ok? Por lo que a lo largo de su trayectoria sabemos que Sansón fue rompiendo uno tras otro de sus votos, pero el principal voto que rompió fue el de no estar cerca de un cadáver. Era uno de los principales votos del nazareato, que a muchos se les pasa cuando leen la historia de Sansón, pero es un detalle importantísimo. El nazareo no podía estar al lado de un cadáver, mucho menos matar a alguien. Por lo que Sansón, al matar a alguien, rompe su voto. ¿Qué quiere decir esto? Que él debía liberar a Israel, la voluntad de Dios era que liberara a Israel, nunca matando a nadie. ¿Se dan cuenta? Por eso el voto de Nazareo. Así lo pone en jaque y así sabe que, ven, debes liberar a Israel, pero no matando. Y el problema es que a todos lo hacían por su propia espada y no le dejaban la fórmula a Dios. No dejaban que Dios actuara a través de ellos de otras formas. Entonces, Jesús muestra la verdadera fórmula, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y incluso en un momento Samuel hizo eso con sus enemigos. Pero no entendían y definitivamente Sansón tampoco. Muchos lo tienen como el gran héroe al matar filisteos, pero evidentemente eso no es así. Vean que Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, y le dice a los discípulos que ustedes no saben de qué espíritu son, que piden que Elías como Elías descender fuego del cielo, que hagan eso. Entonces, Jesús no está de acuerdo en eso. Jesús es la luz que ilumina las escrituras, de él dan testimonio. Y en el caso de la historia de Sansón, es otra paradoja. Él debe liberar a Israel, libéralo, pero no matando. ¿Ok? Así que Dios como que pone ese jaque. Ok, bueno, si quieren hacerlo como en Egipto, apedréenlo. Pero tengan en cuenta que ustedes también deben ser apedreados si matan a alguien. Y esto es lo que nunca entendieron, pero Jesús tuvo que venir a aclararlo. Si se dan cuenta, eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Pudo darles el sentido y decirles, dense cuenta de la paradoja, ustedes solo están mirando al otro, que es culpable, y ustedes siempre hacen los justos y los santos, igual que Moisés y Aarón. Siempre ellos eran los santos, ellos nunca habían cometido nada, pero siempre estaban con miedo de que fueran apedreados también, como los fariseos. Pero el punto es que si uno de esos hombres arrojaba la piedra para la mujer adúltera, se condenaba a sí mismo y él mismo también era condenado por la ley de Moisés. Él se hacía homicida. Por lo que Jesús no solo salvó de la condenación de la ley a la mujer, sino los salvó a ellos de condenarse a sí mismos matando a su prójimo. Por fin se cumplía la ley, porque a eso vino Jesús, a cumplir la ley, pero como debía cumplirse. Pero ¿cómo más se cumplió? La ley estaba llena de condenación y también lo condenó a él. Condenó a Jesús. Ni yo te condeno a ti, mujer. Ni yo los condeno a ustedes, y evito que se condenen. Porque el que esté libre de pecado, ¿acaso ustedes no están con pecado también? ¿No deben ser apedreados también? Atrévanse a tirarla. Y lo entienden, se dan cuenta. Así que cuando eso sucede así,
Ellos se van desde el mayor, desde el que sentía más culpable en su conciencia, hasta el más joven. Se fueron. No fueron condenados por la ley, aunque se iban a ser condenados por la ley directamente y seguirían sin darse cuenta. Pero por primera vez llega el maestro y muestra cuál era la esencia y cumple la ley como correspondía. Él sí entendió bien la ley. Él era el verdadero rabino. Y la mujer fue liberada de la condenación de la ley. Ellos fueron liberados de la condenación de la ley. Pero al Jesús no condenarlos a ellos ni a ella, Jesús mismo se hace culpable de la ley de Moisés. La ley de Moisés condena a Jesús, ya que si bien no estaban las pruebas, ellos eran testigos falsos, porque el testigo falso igual debía morir apedreado. No estaba el hombre y sabían ellos que era una trampa para Jesús. De todas formas, Jesús es el que, para evitar que ellos queden bajo la ley, bajo la condenación de la ley, Él se pone y enfrenta esa ley de Moisés. ¿Por qué es una ley bajo la cual no se puede vivir? La ley de Moisés finalmente condena al mismo Jesús. Por la ley de Moisés fue condenado. Pero no son las leyes de Dios, ¿o sí? Igual que el apedreamiento, no son las leyes de Dios, sino del hombre, al que Dios lo entrega a su propio sistema de justicia y de leyes. Jesús no está de acuerdo, pero vino bajo la ley y fue condenado bajo esa ley. Ahora bien, ¿qué escribía Jesús en el suelo? El texto que leímos del Antiguo Testamento, que citaban los fariseos, era que los que se apartan del Señor quedarán escritos en el polvo. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿Jesús escribió sus nombres? Tal vez no. O tal vez sí. O comenzó a escribir desde el mayor hasta el menor, pero ¿por qué solo por escribir sus nombres? Tendría sentido, ya que ellos quedarían escritos en el polvo y recordarían cuándo ellos se apartaron del Señor. Tal vez comenzó a escribir pecados. No lo sabemos. Probablemente comenzó a escribir pecados. O tal vez algunos piensan que comenzó a escribir la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, no hablará falso testimonio. Etcétera, etcétera. No matarás. Imagínense, no matarás. Y ellos con la piedra en la mano para matar a la mujer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pudo haber impactado eso en ellos? ¿Por qué se dice esto? Ya que tal vez mañana podamos leer alguna de los textos que hay Biblias que agregan lo que estaba escribiendo Jesús allí. Son Biblias antiguas, por eso sería importante leerlas, pero es bueno que dialoguemos qué sería lo que Jesús estaría escribiendo. Y una de esas cosas pudo haber sido la ley, ya que se supone que con el dedo de Dios, no te escribía con el dedo, fue escrita la ley, ¿verdad? En un comienzo fue escrita por el dedo de Dios, aunque evidentemente más tarde se dice que fue Moisés quien escribió, pero eso es otro asunto. Y ahora él lo escribía en el polvo, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿él estaría interpretando como lo interpretaban ellos? Porque ellos directamente escribirían el nombre de alguien en el polvo para acusarlo. ¿Se dan cuenta? Ese sería el espíritu del fariseo. El nombre así, acusándolo. Tal vez Jesús es diferente. Por eso es que aunque el texto dice que los que se apartan del Señor quedarán escritos en el polvo porque se apartaron de mí, fuente de agua viva, tal vez Jesús es diferente a los fariseos. Si pensamos en Jesús como otro fariseo más, escribiendo los nombres, no cambiaría en nada. Ni yo te condeno, pero los condeno a ellos. No, Jesús también los salvó a ellos. Así que debe haber sido otro asunto. Pudo haber sido la ley. Pudieron ser pecados.
porque eso es lo que finalmente queda escrito en el polvo, en los actos de apartarse del Señor, el nombre antiguo, ese nombre que queda, el nombre, por ejemplo, de Jacob, usurpador. Llamarlo usurpador es su antiguo nombre. Sería su vida, su identidad pasada, su lado oscuro, digámoslo así. Entonces tenemos esa serie de asuntos que podríamos tener en cuenta y probablemente el efecto que haya generado haya sido el que ellos se fueran acusados por su conciencia. Ahora tengan en cuenta, solo para analizar el asunto, ¿no? Jesús estaba inclinado hacia el suelo y escribía con el dedo en tierra. Ahora, anteriormente se nos dice que el pueblo vino a él y estaba sentado y enseñaba. Y mientras estaba sentado, luego sigue sentado y está escribiendo. ¿Se dan cuenta? O sea, solo para pensar en qué tanto puede escribir Jesús estando allí sentado. O sea, no puede escribir un pecado cometido así como tal o cual hizo esto en tal momento. Tal vez los mayores se sintieron primero aludidos porque comprendían muchos de ellos mejor la ley y sabían cuándo, y ya habían escuchado esas discusiones, sabían cuándo con un mandamiento, el primer mandamiento, ya estaban infringiendo la ley. Por ejemplo, cuando Jesús les habla de que no le dan a sus padres porque es corbán, o sea, honra a tu padre y a tu madre, hay un mandamiento. Y muchos de los fariseos tenían ese problema. El no hablar a falso testimonio. Y tal vez los más jóvenes estaban más con el fervor, o ese celo así, de querer hacer y cumplir la ley de Moisés. Pero en cierto punto Jesús llegó a no codiciarás, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay donde Jesús dice, bueno, si quieren vivir bajo la ley, estas son las condiciones. Al final todos van a terminar muriendo. Así que suelten sus piedras. Y puede ser lo mismo que nos diga hoy. Si ustedes quieren estar poniendo una vara de medir sobre las personas, serán medidos con eso mismo. Si quieren poner la ley de Moisés como norma de regir el mundo, usted también va a tener que vivir conforme a la ley de Moisés y ser intachable en eso si quiere estar apuntándole a otro, porque si no se está condenando a usted mismo. Y muchos podrán escucharme y decir, bueno, esas son palabras tuyas, pero le invito a leer las cartas de Pablo. Pablo dice esto una y otra vez. Que si quieren vivir bajo la ley, ¿no escuchan la ley acaso? ¿No oyen la ley, lo que dice? Que no es que hay posibilidad de que la cumplan y obtengan las bendiciones de la ley. No, Pablo dice directamente que si quieres vivir bajo la ley, vas a estar bajo maldición. Y claro, estaba bajo maldición cuando no cumplías la ley, pero si la cumplías, entonces estabas bajo bendición. Pero Pablo directamente asume, no da el beneficio de la duda, dice, si tú vas a estar bajo la ley, no hay discusión. Tú vas a estar bajo maldición porque estás obligado a cumplir toda la ley y no la vas a cumplir toda. Porque ofenden un punto una vez en tu vida y ya te has hecho culpable de todo, ya no eres justo. Ya no tienes la justicia que asegura la ley, porque la ley declara una justicia intachable. Y ahora vienen los cristianos y mezclan la ley y la gracia, ¿no? Se van a esa tibieza de la ley y la gracia. La ley escrita en piedra, pero también luego estará escrita en el corazón. No. Porque o es la ley escrita en piedra, que Pablo dice que es el ministerio de condenación y muerte, que ha de desaparecer, porque es perecedero, es la piedra fría, que nunca ayudó a hacer justo a nadie, porque la ley, el poder del pecado está en la ley, no ayuda en nada. En cambio, el dedo de Dios, el dedo de Cristo que escribe con su espíritu, porque así le llama en cierto momento, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino ha llegado a vosotros.
Y en otro evangelio dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera demonios, el reino ha llegado a vosotros. Así que cuando Pablo dice que somos cartas escritas por el Espíritu de Dios, quiere decir que la ley o el amor es derramado en nuestros corazones. Y no necesariamente está derramado el no matarás, no robarás. No. Se derrama el amor en esencia. Y eso es el cumplimiento de la ley. Nada más. Eso cumple cualquier mandamiento. El amor cumple incluso el del sábado, porque el reposo es en Cristo. El reposo en Jesús, los que están trabajados y cargados, y yo daré descanso, es en Jesús. Pablo dice, el que cree en Él ha entrado en su reposo. Así que el verdadero reposo también es cumplido en ese amor a Dios y en ese amor, sobre todo al prójimo. Así que cuando vemos eso, ya dejamos de apuntar. ¿Se dan cuenta? De partida ya dejamos de apuntar y poner una norma. Muchos dicen, no, es que tienen que vivir bien, arrepentirse y cambiar su forma. No. Eso a ti no te importa. A ti no te incumbe que las personas vivan bien o mal. A ti no te corresponde llamar a las personas al arrepentimiento. Cuando Jesús llamó a las personas al arrepentimiento, cuando Pedro habló del arrepentimiento, lo dijeron porque en aquel tiempo la gente tenía un concepto muy diferente de Dios, como un Dios castigador. Cuando vino Jesús dijo, el reino no está lejos, sino que se ha acercado a vosotros. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y hoy sí podemos llamar al arrepentimiento a las personas. Pero la palabra arrepentimiento es cambio de opinión o cambio de mente. O sea, yo pensaba que Dios no era longánime, ni me perdonaba, ni era bondadoso. Cuando me doy cuenta de su bondad, paciencia, longanimidad, Romanos 2:4, ese amor me guía al arrepentimiento. Muchos dicen, no, Dios tiene que, antes de que te perdone, tienes que arrepentirte. Y es mentira. Ese Dios condicional no existe. Dios te ama, Dios es bondadoso contigo. Entonces es cuando en ti sucede un cambio de opinión o cambio de mente acerca de Dios. Pero no es llorar por tus pecados y decir, quebranté la ley en esto, quebranté la ley en esto otro, y ustedes están quebrantando la ley, y todos estamos quebrantando la ley, y somos pecadores, y hay que arrepentirse y cambiar, y se lo pasan en eso. Eso no ayuda, no sirve. Cuando nos damos cuenta de cómo cumple Jesús la ley de Moisés, tiramos nuestras piedras y nos damos cuenta que la piedra no era la solución. Aun cuando otros creen diferente a nosotros, nos interesa, nos importa ir y decirle, tú estás mal, estás equivocado. Y te vas a perder y Dios te odia y Dios está en tu contra y estás engañando a las personas y el Señor te va a demandar la sangre de las personas sobre ti. Lo digo porque me lo dicen a mí muy a menudo. Y eso directamente es ser intolerante, es no estar de acuerdo, es decir, tener que corregirte, tener que tener mi piedra en la mano para que tú cambies de actitud. ¿Por qué? Porque no tengo la libertad yo de pensar si no es como tú, ¿acaso? Y ese es el mayor pensamiento. Eso era exactamente lo que lo hacían los fariseos. Si tú crees en ese Jesús, pues no eres bienvenido aquí en la sinagoga. Y lo expulsan. Y se molestan cuando todo el pueblo va y le cree a Jesús. Y no le creen a ellos. Y van y buscan cómo entrampar a Jesús y acusarle. Y buscan formas de encontrarle defectos a Jesús. Pero el asunto es muy diferente cuando Jesús les dice que los fariseos en realidad le están poniendo cargas pesadas a las personas. Y la persona ya elige si quiere seguir en esas cargas pesadas de los fariseos. Pero Jesús nunca anda insultando o ofendiendo o invitándolos a decir, bueno, crean como yo, piensen como yo, sean de mi grupo, de mi clan. No. Jesús presenta sus ideas como un buen Galileo,
como era el temple de los Galileos, muchos ásperos, pero otros no estaban tan acostumbrados a ese debate de los rabinos. Y Jesús, sin embargo, lo plantea desde ese temple. Pero cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, y eso no se debe juzgar, eso no se debe condenar. Lo importante es no ir a imponer. ¿Ustedes creen que invitaron a la mujer a ver si quería ir a ser juzgada o la citaron de alguna? No, la arrastraron. La arrastraron y la arrojaron en medio. Ese es el gran problema, imponer tu justicia y creer que todos los que a ti te caen mal, a Dios le caen mal. Y no es así. No es así. Es una gran diferencia que tú expreses tu opinión y digas lo que piensas sobre alguien y digas yo difiero, me parece que la situación es así, que esto es así. Pero otra cosa es creerte con el derecho de decir yo y Dios estamos en tu contra. Dios no aprueba lo que tú haces. Tú deberías arrepentirte, me parece que estás en pecado. Y siempre están buscando, oye, ni te conocen en internet. A mí ni me conocen muchas personas, ni siquiera han visto mis videos para conocerme un poquito como por lo menos me conocen los que siguen el canal. Pero muchas personas ni siquiera me conocen. Y ya porque hablo a favor de los homosexuales, que no se les juzgue, que no se les condene, y con evidencia bíblica, dicen, tú seguro eres homosexual. Y no tienen idea ni siquiera de que estoy casado. Y solo son malas sospechas, solo son piedras. Son igual que los fariseos que están caminando por fuera de las tiendas buscando algún pecado oculto debe tener. Y el problema no es solo que busques algún pecado oculto para tú hacerte una mala idea, sino para decir, Dios está en contra y condena a esa persona. Ese es falso. Satanás está con él. Hay personas que realmente ni siquiera conocen en internet y se forman ya una idea terapéutica de lo que son esas personas. Y lo vieron en un comentario. Esos son piedras simplemente. Son solo piedras. Y me incluyo. Todos tenemos piedras en la mano. Y hemos estado frente a alguien muchas veces expuesto y desnudo. Y decimos, no solo yo te condeno, Dios te condena. Y me incluyo. Pero mínimamente, si vamos a dar una opinión tal, limitémonos a dar nuestra opinión. Porque si das la opinión de Dios, te quedas muy corto. Los fariseos querían dar la opinión de Dios y se quedaron muy cortos. ¿Sabes cuál es la opinión de Dios? Para esa persona que tú estás con la piedra en la mano tirándosela, ni yo la condeno. Ni te condeno a ti tampoco, pero te estás condenando a ti mismo. Ni yo la condeno. Así que bueno, ya que estás aquí, ya que eres así, ya que estás frente a él, a punto de tirar la piedra, te invito a tirar tu piedra, pero al suelo, que es ahí donde pertenece. Hemos tenido un evangelio muy parecido a ese que había allí en los tiempos de Jesús, que cayó por completo, créanme, no quedó piedra sobre piedra. Y muchos todavía lo defienden. Falta que se pongan a celebrar la fiesta, a hacer sacrificios. Falta que levante otra vez un templo hecho por manos de hombre. Y muchos lo están esperando todavía. Y es triste porque Cristo habita en las personas. Y miren, por este libro se han matado personas. Se han hecho guerras por este libro. Y miren, y a mí no me complica porque es un libro
que fue escrito hace 2000 años, que contiene cosas que yo amo, que estudio, que me encanta, pero no es más que una persona. Esto no es para condenar a las personas. Al contrario, mucho de lo que hay aquí es para mostrar a las personas lo perdonadas que están, lo limpias que fueron por Cristo, lo amadas que son. No para hacerlas sentir culpables. Este libro no es más que una persona de carne y hueso. Jesús no escribió ningún libro de la Biblia, ninguno. Pero sí escribió un libro. Nosotros, las cartas de Cristo, epístolas de Cristo, los seres humanos de carne y hueso, hechos a su imagen. Así que, este libro muchas veces sirve y surte el efecto contrario, porque creemos que los garrafales errores de malinterpretación de Dios que se han dado en la historia hay que imitarlos. La Biblia justifica la guerra santa, ¿sabían? Según la Biblia, un cristiano puede matar a otra persona. Según la Biblia. Según Jesús, no. Y Jesús fue quien interpretó la Biblia correctamente. Y me refiero a que según la Biblia, porque según cómo se interpreta la Biblia, no habría forma de excusar y seguir en esa misma línea y llegar al punto de decir, igual podemos matar, igual podemos apedrear, porque hay que cumplir la ley de Dios, ¿no? Comer lo que Dios no dice que hay que comer y que no hay que comer, guardar las leyes que Dios dice que hay que guardar y que no hay que guardar las fiestas que tal, y ¿por qué teníamos que aceptar las leyes de apedreamiento, de lapidación, de uso de las mujeres como si fueran objetos, etcétera, etcétera, etcétera? De repudiar a la mujer como si nada, de tratarlas como una posesión. Evolucionen, avancen, crezcan hacia el amor, porque los fundamentalistas que se quieren ir al pasado, ahí no hay nada, ahí solo van a encontrar piedra fría. Pero hay corazones palpitantes más cerca de lo que creen. Y allí es donde Jesús escribió su verdadera palabra. ¿Okay? Que Cristo pueda estar con nosotros a la hora de que levantes tu mano sin esas piedras, para que seas agua viva para otros y no un piedrazo en la cabeza. Un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente estudio.